Toda la alabanza a ti, tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, Dios. Tú eres poderoso. Tenemos que declarar, tenemos que proclamar que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es poderoso, que Él está sentado en el trono, que Él tiene todo el poder, toda la autoridad, que todo imperio, todo principado, toda potestad se sujeta a la autoridad del Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya, te adoramos, Señor. A ti sea la gloria por siempre y para siempre, Señor. Levanta tus manos y decide: a ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la alabanza. Aleluya, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. El dominio, el imperio es tuyo, Señor. Te adoramos, te adoramos. Por los siglos de los siglos. Decide con tu voz, poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Mi alma. Mi alma clama por ti. Yo quiero tu presencia en mi vida, Dios Todopoderoso. Al que estás sentado en el trono, y al Cordero, eso es. Aleluya. Sea el honor, sea la gloria.
Señor. Mi alma clama por ti, Señor. Mi alma clama por ti, Señor. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por tu presencia. En esta noche dígale, Señor, yo clamo por tu presencia en este lugar. Yo clamo por tu presencia. Yo no me quiero ir de este lugar como vine. Yo quiero irme lleno de tu presencia. Yo quiero irme lleno de tu poder. Yo quiero irme lleno de tu Espíritu Santo. En esta noche decide, Señor, yo quiero irme lleno, llena de tu poder en esta noche. Aleluya, 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 aleluya. Te alabo, te alabo, te alabo. Hay poder, hay poder. Mi alma clama por ti. Clamamos por tu presencia, clamamos por tu poder, clamamos por tu manifestación, Espíritu de Dios, clamamos por tu manifestación en esta noche, Dios Todopoderoso. Aleluya, 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 te adoramos. Te alabamos, Señor. Tú eres santo, Jesús. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Jesús. Dale un aplauso al Señor. En esta noche le damos toda la gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a su Espíritu Santo que está aquí en este lugar en medio nuestro. Aleluya. Amén. Amén. Tome asiento en esta noche. Le damos gracias a Dios por una vez más estar aquí en su casa, amén. Como decía la hermana, que a veces hay dificultades, hay problemas, hay cosas que nos impiden llegar, amén. Pero lo importante es que podemos estar una vez más en la casa de Dios, amén. Una vez más en la casa del Señor. Cada vez que venimos a la casa del Señor, Dios tiene preparado bendiciones para nuestras vidas, bendiciones espirituales, bendiciones físicas, bendiciones materiales, económicas. Dios bendice en todas las áreas de nuestra vida, y dice la palabra de Dios que la bendición de Dios no añade tristeza con ella, sino que la bendición de Dios es la que enriquece nuestras vidas, amén. Es la bendición de Dios la que enriquece nuestras vidas, amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor es viva, amén. Diga conmigo, la palabra de Dios es viva y eficaz, amén. La palabra de Dios es poderosa. Diga conmigo, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios convierte mi alma. La palabra de Dios es fiel, amén, y tiene cumplimiento en mi vida, amén. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que aprender a declarar con fe para que la palabra de Dios tenga poder en nuestras vidas, amén. Vamos a leer San Marcos, amén. San Marcos capítulo 4, gloria al Señor. San Marcos capítulo 4, una palabra muy conocida, una parábola que habló Jesús, amén. Jesús enseñaba por medio de parábolas de cosas que sucedían en ese tiempo, de cosas sencillas que la gente podía ver, amén. La gente podía ver al sembrador salir a sembrar, la gente podía ver cosas naturales, pero a través de esas cosas naturales Jesús enseñaba secretos del reino de Dios, amén. Y en esta noche, por medio de la palabra de Dios, a través de cosas simples que pasan en nuestra vida día a día, podemos ver que la palabra de Dios tiene cumplimiento en nosotros, amén. Dice San Marcos, el capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, amén. Y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó mientras la gente se quedaba en la orilla.
Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas y les decía en su enseñanza: oíd, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. ¿Ven? Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra. Amén. Diga conmigo: buena tierra. Buena tierra. Diga conmigo: yo soy buena tierra. Yo soy buena tierra. Amén. Y dio fruto. Amén. Pues brotó y creció y produjo fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Jesús enseñando. Amén. Dice la Biblia aquí que Jesús estaba en la barca, y en la barca estaba como enseñando. Amén. Fue esa la misma barca que Jesús estuvo con los discípulos en el mar, y que tuvieron que cruzar el mar de un lugar a otro. Y fue esa misma barca donde ellos tuvieron dificultades, donde se levantó la ola, donde vino el viento, donde vino la tempestad. Fue esa misma barca donde Jesús se enseñó acerca de esta parábola. Amén. Jesús enseña algo que está pronto a suceder, porque luego de que Jesús habla acerca de esta enseñanza, tienen que ir en el mar, y viene la tormenta. ¿Viene qué? La tormenta, el viento, las olas. Parecía que la barca se hundía, y los discípulos tenían la palabra en su corazón, habían escuchado lo que Jesús les había enseñado, pero en el momento de la tormenta, ¿qué pasó? Se olvidaron de la palabra, se olvidaron que Jesús estaba con ellos, se olvidaron de tener confianza en Dios. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Por eso Jesús les enseñó a través de esta parábola, y se la explica en el versículo 13 del capítulo 4. Vamos a seguir leyendo. Jesús explica la parábola del sembrador. Amén. Versículo 13 del mismo capítulo. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las cosas, todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Amén. La palabra de Dios. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyes viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que, al oír la palabra, en el momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso, cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Jesús les explicó la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y sembró semilla en diferentes situaciones, en diferente tierra, amén, en diferentes circunstancias, pero él sembró la semilla que es la palabra de Dios, amén, y la tierra son los corazones que reciben la palabra de Dios, amén. La tierra somos cada uno de nosotros que recibimos la palabra de Dios. Por eso yo le dije que usted diga: yo soy buena tierra.
Amén. Porque la semilla dio fruto solamente ¿dónde? En la buena tierra. Amén. Y no importa si alguna vez nuestra vida fue una vida llena de escombros, una tierra llena de escombros. Los escombros son cosas que vienen del pasado, son cosas que vienen de generaciones pasadas. Eso hace muchas veces que la palabra de Dios no pueda tener raíz en nuestra vida. Eso hace muchas veces que la palabra de Dios no pueda tener profundidad en nuestro corazón, en nuestra mente, porque siempre estamos pensando en el pasado. Siempre estamos pensando en cosas que sucedieron en nuestra vida y quizás miramos la generación que nos sucedió antes de nosotros y miramos errores que ellos cometieron y quizás nosotros decimos yo voy a cometer el mismo error y eso hace que la palabra que Dios te dice no tenga fruto en tu vida. Amén. Las piedras, como no puede arraigarse la palabra en tu corazón, porque esas piedras del pasado, esos escombros de las generaciones pasadas que hay en nuestras vidas, ocupan lugar y no dejan que la palabra de Dios pueda ser sembrada y dar fruto. Dice la palabra aquí que la que fue sembrado entre piedras, no pudo la semilla arraigarse en esa tierra porque las piedras no le permitían. Amén. No pudo la semilla tener raíz porque le faltaba humedad, porque le faltaba arraigarse en esa tierra, no pudo. Entonces cuando vino el sol, la poquito que pudo crecer, cuando vino el sol se secó porque no tenía raíz. Amén. Muchas veces nos pasa a nosotros esto, que creemos o recibimos una palabra y decimos, Señor, sí, yo tengo fe, voy a ir para adelante y queremos salir adelante y queremos emprender y queremos hacer cosas. Pero muchas veces por no tener una raíz en Dios y en su palabra, esa palabra no crece en nuestra vida. Esa palabra no puede arraigarse en nuestro corazón porque quizás hay cosas del pasado que traemos como recuerdos malos, como cosas negativas que no permiten que la palabra de Dios pueda arraigarse en nuestra vida y dar el fruto que Dios está esperando. Amén. Hay diferentes tipos de tierra y de lugares donde Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar. Pero la de los escombros, la de las piedras, habla de que muchas veces la palabra de Dios no puede tomar raíz en nuestro corazón. Y en esta noche tenemos que decirle, Señor, si en mi vida hay piedras, si en mi vida hay escombros, hay cosas que arrastro de mi vida pasada, de generaciones pasadas, en esta noche quiero ser limpiado. Quiero que tu Espíritu Santo pase en mi vida al rastrillo si es necesario, lo que tenga que pasar, y que saque todas las piedras, y que yo quiero ser buena tierra para que la palabra pueda tener profundidad, pueda tener raíz en mi vida y yo pueda dar fruto. Amén. 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 Es importante dar fruto en el reino de Dios. Es importante dar fruto. Cuando Jesús le dijeron, Señor, en tu nombre, en aquel día vendrán muchos y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Jesús le dice, apartados de mí, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque esa gente no tenía fruto. Quizás tenían dones de sanidad, dones de esto, pero no tenían fruto. Necesitamos tener fruto de la palabra de Dios en nuestra vida, porque Jesús dice que la palabra de Dios es una semilla. Y toda semilla tiene que dar fruto. Toda semilla tiene que dar fruto y el fruto tiene que ser a 30, 60 y a 100 por uno. La palabra de Dios cuando es sembrada en nuestra vida, si nosotros la recibimos, si la creemos, si la ponemos en práctica, la palabra de Dios tiene que dar fruto porque es la palabra de Dios que no falla.
La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios tiene que dar fruto en nuestra vida. Yo tengo que ver cambios en mi vida. Yo tengo que ver cambios en mi manera de actuar, en mi manera de comportarme, en mi vocabulario. Tengo que ver cambios, porque esos son frutos que da la palabra de Dios cuando nosotros la atesoramos. Tiene que haber fruto en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Ya no pensar como pensábamos antes, sino pensar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso habla de que la palabra de Dios ha sido sembrada en nuestro corazón, y nuestro corazón es buena tierra donde esa palabra está dando el fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros. Amén. Dice que salió a sembrar el sembrador. Una parte cayó entre espinos y creció junto con los espinos, pero los espinos dice que la ahogaron. Amén. Y esa semilla no pudo dar el fruto que necesitaba. Dice que los espinos, Jesús cuando explica, dice que los espinos son los afanes de esta vida, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Amén. Muchas veces cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, muchas veces viene la palabra de Dios. Y viene la palabra de Dios y Dios te dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a dar lo que estás necesitando. Pero nuestra realidad nos muestra que es algo diferente. Y decimos: ¿cómo voy a alcanzar eso? ¿Cómo voy a llegar a hacer lo que Dios quiere si mi realidad es otra? Quizás la palabra es para otra persona y no es para mí. Quizás empezamos a pensar de que Dios se equivocó con la palabra que nos habló. ¿Por qué? Porque decimos: esta palabra no es para mí, esta palabra será para otra persona. Porque la realidad que nosotros vemos a nuestro alrededor muchas veces nos hace dudar de la palabra que Dios trae a nuestras vidas. La realidad que nosotros vivimos nos hace dudar de la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso es importante que los espinos puedan salir de nuestra vida. Esos espinos representan la duda, la incredulidad, que no nos permiten ver lo que Dios puede hacer aún en medio de la nada, aún aunque hoy no tengamos una posibilidad de salir adelante, aunque hoy no tengamos una posibilidad de estar en un lugar mejor. No importa, yo creo en la palabra, yo sé que Dios hará lo que Él dijo que hará en su palabra. Cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, los espinos tienen que salir de nuestra vida. Los espinos son lo que ahogan la palabra. Quizás al ver otra persona, quizás al ver otra situación, decimos: ¿por qué este que no va a la iglesia está mejor que yo? ¿Por qué este que no busca a Dios parece que todo le va bien? Parece nada más, porque usted no conoce el interior de la persona. El salmista, David, en el Salmo 73, dice que él dice: casi se me deslizaron los pies viendo la prosperidad del impío, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el final de ello. Solamente en la presencia de Dios, solamente buscando al Señor, es donde tendremos la mirada correcta. Por eso la palabra dice: puesto los ojos en Jesús, porque es ahí donde nuestra fe se arraiga en el Señor. Usted quizás puede ver otra persona que no busca a Dios, que no cree en el Señor, y parece que todo le va bien, pero es algo superficial. Usted no puede ver dentro de su corazón, dentro de su alma. Ellos están muertos y nosotros estamos vivos en Cristo Jesús. Tenemos vida espiritual, y si nosotros estamos vivos, estamos mucho mejor que ellos, porque el dinero no le podrá comprar la paz interior, porque los buenos autos no le podrán dar la paz que su alma necesita, y por más que tenga todo el oro del mundo, la salvación del alma solamente la puede dar Jesucristo nuestro Señor. Si nosotros creemos a su palabra, tenemos que saber de que somos salvos, de que Dios nos ha rescatado del mundo, del pecado, y tenemos que arrancar todo lo que impida que la palabra de Dios crezca en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios tiene que dar fruto. Porque si estamos oyendo la palabra, recibiendo de Dios, y la palabra de Dios no da fruto, quiere decir que hay espino, quiere decir que hay piedra, quiere decir que nuestra vida no está de acuerdo a la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios tiene que dar el fruto que Dios está esperando. Amén. Los espinos ahogaron la semilla, ahogaron el poco fruto que había dado la semilla y no pudo crecer y se ahogó. Jesús dice que los espinos son los placeres de este mundo. Los espinos son el engaño de las riquezas, dice. Que no dejan que esa semilla pueda dar el fruto que Dios está esperando. Y no es que Dios quiere que nosotros seamos pobres, no. Dios quiere que nosotros seamos ricos, pero no la riqueza que el mundo te ofrece, no la riqueza que el diablo te ofrece, sino la riqueza que Dios nos ofrece. El Santiago dice, hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nuestra prosperidad no es primeramente material, nuestra prosperidad es primeramente espiritual. Nuestra prosperidad es primeramente espiritual. Dice la Biblia que Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Nosotros cambiamos el orden y siempre ponemos por delante el cuerpo. Pero Dios cuando nos creó espíritu, alma y cuerpo. Y Dios no va a alterar ese orden. La bendición de Dios será en nuestra vida espíritu, alma y cuerpo. Por último el cuerpo. Por eso usted está esperando y aún no ve nada en lo físico, en lo material. Pero quiero decirte en esta noche que espiritualmente la bendición de Dios ya está sobre tu vida. Espiritualmente la bendición de Dios ya está sobre tu casa. Espiritualmente la bendición de Dios ya está sobre tus hijos. Pero que esos espinos de duda y de incredulidad no hagan que esa semilla se apague. No hagan que esa semilla no crezca. Que esos espíritus de duda y de incredulidad no hagan que esa semilla no dé el fruto que Dios está esperando. Porque aún no lo vemos materializado, porque aún no lo podemos tocar, porque aún no lo podemos palpar. Porque la bendición de Dios sobre nuestra vida es espiritual, es sobre tu alma y también será sobre tu cuerpo físico. Dios quiere bendecirte grandemente, pero nosotros tenemos que entender cómo Dios piensa, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y cuando entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida, aseguraremos la bendición de Dios en nuestra vida, la bendición de Dios en nuestra familia, la bendición de Dios en nuestra descendencia, porque dice la palabra de Dios que la bendición de Dios no solamente es para nosotros, sino que alcanzará nuestra futura generación, a la primera, a la segunda y aún a la tercera y hasta la cuarta generación. Dice la palabra de Dios que así será de grande la bendición de Dios para nosotros. Amén. Por eso tenemos que entender de que aunque no veamos nada en lo natural, en lo físico, tenemos que creer a la palabra, porque si creemos a la palabra, esta palabra tiene cumplimiento. Si usted no cree a la palabra, es un libro de historia y no tendrá ningún poder sobre su vida. Pero si usted cree a la palabra, cada palabra que recibe, cada palabra que oye, usted la atesora en su corazón. Y cuando viene el problema y viene la dificultad y te quieren hacer creer que no servís para nada, que no vas a poder, que no lo vas a lograr, cuando el diablo viene y te dice a través de persona, no sigas orando porque estás perdiendo tu tiempo. A veces oramos por alguien, a veces oramos por diferentes personas y cuando lo vemos en la calle lo vemos peor de lo que estaba antes. Y parece como que el diablo te dice, ¿ves para qué oras si cada vez está peor? ¿Para qué oras si cada vez está peor? Si cada vez la dificultad es más grande, no ores más, no busques más. Esos son los espinos que quieren ahogar la semilla sembrada en nuestro corazón. Esas son las piedras también que quieren ahogar esa semilla que Dios puso en tu corazón. Pero en esta noche vamos a creer a la palabra, vamos a esperar en Dios y en su palabra, porque cuando esperamos en Dios y en su palabra, sacamos los espinos, sacamos las piedras y la palabra de Dios tiene que dar fruto en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que tener cumplimiento en nuestra vida. Dice el versículo 16. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra al momento la reciben con gozo, pero como no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes, por eso cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ellos tropiezan.
Amén. Dice que en un momento nosotros recibimos la palabra con gozo. Amén. Amén. Si usted está aquí porque vino a recibir palabra de Dios. Yo estoy aquí porque vine también a escuchar la palabra de Dios. Todos estamos aquí porque queremos recibir y la recibimos con gozo. Pero luego que salimos de aquí está el momento de que donde la palabra de Dios es probada en nuestro corazón. Luego que vamos a nuestra casa, quizás mañana en nuestro hogar, en el trabajo, en el colegio, donde quiera que estemos, la palabra de Dios va a ser probada en nuestra vida. Si realmente la creemos, si realmente la palabra la atesoramos, si realmente creemos en un Dios de poder, en un Dios que está con nosotros todo el tiempo, la palabra de Dios va a ser probada en nuestra vida. Por eso dice que en el momento la reciben con gozo, pero como no tiene raíz, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las tribulaciones, la persecución y tropiezan. No pueden mantenerse firmes. No pueden mantenerse firmes. No sé si esta palabra te hace recordar lo que hablamos el domingo. Que uno edificó sobre la roca y el otro edificó ¿dónde? En la arena. Vino el viento, vino la lluvia, vino la dificultad. Y es algo que yo no es que estoy decretando que va a pasar, pero es algo que seguro viene. La lluvia, las dificultades, los problemas, las enfermedades, las muertes, lamentablemente todas esas cosas pasaremos en esta tierra. Mientras estamos en esta tierra, todas esas cosas van a suceder. Pero nosotros tenemos que estar firmes. ¿Y estamos dónde? En la roca que es Cristo. Si estamos parados en la palabra de Dios, tenemos que estar firmes. Dice que por un tiempo reciben la palabra, pero viene la prueba, viene la dificultad. Como esa palabra no tiene raíz, como esa palabra no pudo hacer raíz en su vida, el problema, la dificultad termina sacándolo de la iglesia. Terminan sacándolo del camino de Dios. Terminan llevándoselo arrastrado, la dificultad del problema. Terminan quitando la palabra de Dios que fue sembrada en nuestros corazones. La palabra de Dios que fue sembrada en nuestra vida termina siendo arrancada por un problema, por una dificultad. Pero en esta noche cada uno de nosotros tenemos que decirle: Señor, yo quiero que mi corazón sea una tierra limpia, que sea una tierra buena, que sea una tierra donde tu palabra pueda dar el fruto que tú estás deseando para mi vida. Amén. Dios tiene planes para bien. Amén. Dios tiene planes para bien sobre nosotros. Jeremías dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de bien y no de mal. Amén. Entonces cuando viene el enemigo, viene la dificultad y parece que vienen cosas malas en nuestra vida y el diablo viene y te dice: ahora te va a pasar esto, ahora porque fuiste a la iglesia te va a pasar lo otro, ahora porque buscas a Dios voy a provocar este problema. Usted tiene que declarar ahí en ese momento: diablo, te vas de este lugar, porque la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien sobre mi vida. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bendición sobre mi vida y no de mal. Por eso cuando nosotros creemos a Dios y a su palabra y declaramos la palabra de Dios sobre nuestras vidas, el diablo huye. El diablo huye de nuestro alrededor. Y es ahí donde la palabra toma raíz en nosotros. Es ahí donde la palabra toma raíz y se hace fuerte en mí. Y yo soy fuerte en Dios. Aunque a veces soy débil, cuando yo me fundamento en Dios y en una palabra de Dios, entonces soy fuerte. Porque no estoy fundamentado sobre mí. No estoy fundamentado sobre mi persona, sino que mi fundamento está puesto en la palabra de Dios. Por eso el diablo no quiere que usted lea la Biblia.
Porque si usted lee la Biblia, el diablo ya no puede hacer nada en su vida. El diablo no quiere que usted, el diablo no tiene problema que usted haga un montón de cosas en el día, pero el diablo tiene problema cuando usted empieza a leer y a conocer la palabra de Dios. Por eso es importante cada día, cada mañana, cada noche, cada tiempo que tengamos, leer la palabra de Dios. Porque en ese momento la palabra de Dios comienza a sacar los espinos de nosotros, comienza a sacar las piedras que hay en el camino y comienza a introducir en nuestro corazón la palabra que es la semilla, y nuestro corazón comienza a ser esa tierra buena que va a dar fruto para la gloria de Dios. Amén. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios en nuestra vida. Dice el versículo 18, los que fueron sembrados entre espinas son los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Las cosas que nosotros permitimos que entren en nuestra vida, que entren en nuestro corazón, en nuestra mente, nosotros las permitimos. Amén. Tenemos que poner un límite a las cosas que no son de Dios para nuestra vida, porque eso hace que la palabra no tenga fruto. Muchas veces queremos servir a Dios o queremos buscar a Dios, pero también queremos tener las cosas de este mundo, malas compañías, cosas que no tenemos que mirar, miramos. ¿Por qué? Porque necesitamos que la palabra de Dios tenga fruto en nuestra vida. Y esas cosas no permiten que la palabra de Dios pueda hacer raíz en nuestro corazón. ¿Amén? Necesitamos decirle al Espíritu Santo, quiero que tú seas el único en mi vida. Espíritu Santo, yo quiero ser solo para ti. Espíritu Santo, yo quiero mi tiempo ocuparlo en tu presencia. Espíritu Santo, yo quiero que mi alma, mi mente y mi corazón se llenen cada día de ti. Y es ahí donde no habrá lugar para espinos, para piedra, ni para estar al costado del camino, sino que la palabra de Dios dará fruto en nuestra vida. Amén. Pero los que fueron sembrados, versículo 20, en buena tierra, son los que oyen la palabra y la reciben. Amén. Porque podemos oír la palabra, pero al momento de oírla decimos qué buena palabra que Dios me habló, pero luego nos vamos y nos olvidamos la palabra de Dios. Al otro día ya ni me acuerdo qué es la palabra de Dios que recibí, qué es lo que Dios dijo. Usted cuando se va de este lugar tiene que ir a su casa y decir, a ver la palabra que hoy leímos en la iglesia, y comenzar nuevamente a leer y decirle, Espíritu Santo, háblame, revélame nuevamente tu palabra, ministrame con tu palabra, porque cuando usted hace esto, usted está arraigándose en la palabra de Dios, no en lo que dice el pastor, no en lo que dice un hombre o una mujer, sino en lo que está escrito en la palabra del Señor. Tenemos que tomar raíz firme en la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que los hombres van a pasar, que las mujeres van a pasar, pero lo que nunca pasará será la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es la que tiene que tener raíz para que pueda nuestra vida dar fruto para la gloria de Dios. ¿Cuáles son los frutos que Dios está esperando de nuestra vida? ¿Cuáles son los frutos que Dios está esperando en mi vida? ¿Cuáles son esos frutos? Son los frutos del Espíritu Santo, que es el gozo, que es la paz, es la paciencia, es la benignidad, es la mansedumbre. Es tener un carácter dócil al Señor y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. A pesar de cualquier dificultad que pueda tener, yo quiero hacer tu voluntad. A pesar de la persecución que pueda tener, yo quiero hacer tu voluntad. Jesús tuvo que rendirse a la voluntad del Padre. Jesús en Getsemaní tuvo que decir, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y nosotros como hijos de Dios, llegará ese momento que tendremos que decirle, Señor, no me importa las dificultades que pueda tener, no me importa lo que el mundo
mundo me pueda ofrecer, no me importan las cosas que puedan suceder a mi alrededor, yo quiero hacer tu voluntad. Y en tu voluntad me voy a centrar, y en tu palabra me voy a centrar, y voy a conocer cada día más de tu presencia y recibir de tu Espíritu Santo para centrarme en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y podremos decir como dijo el salmista David: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está dentro de mi corazón. Necesitamos tener la palabra de Dios dentro de nosotros. Que esta palabra podamos tenerla dentro de nosotros. El profeta Ezequiel dice: yo comí tu palabra y fue a mi paladar como miel. Amén. Porque la palabra de Dios es buena para nuestras vidas. La palabra de Dios es buena para nuestros corazones. La palabra de Dios es buena para nuestra casa, para nuestra familia. Siempre que tengamos la palabra de Dios presente en nuestra vida, el diablo tendrá que huir de nuestro alrededor. Si el diablo está cerca tuyo todo el tiempo provocando problemas, es porque quizás no hay palabra de Dios en nuestra vida. Dice que Satanás vino a tentarlo a Jesús y Jesús le dijo: escrito está, Satanás. ¿Qué le dijo? Escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En la palabra de Dios. Vino otra vez a tentarlo, a querer provocar problemas en la vida de Jesús y Jesús le dijo: escrito está, Satanás. Vino la tercera vez, porque el diablo es insistente. Vino la tercera vez y le dijo Jesús: escrito está, Satanás. Y cada vez que Jesús le decía: escrito está, Satanás, Satanás huía. Al tiempo volvía, pero ya la tercera vez escuchó: escrito está, Satanás. Y Jesús le dijo: vete, Satanás. Y el diablo tuvo que obedecer a la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, para que cuando venga el diablo, la dificultad, cuando venga la tentación, la prueba, podamos decirle: escrito está en la palabra de Dios, que Dios traerá a mi vida bendición. Escrito está en la palabra de Dios que yo voy a ser bendecido, voy a ser prosperado, porque yo estoy confiando en la palabra de Dios. Y cuando nuestra fe está basada en la palabra de Dios, esa palabra dará fruto para mi vida, para mi casa, para mi familia. Cuando el diablo venga y te diga: no, tu familia nunca se va a salvar, usted dígale lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Con lo que dijo el soldado romano, de lo que le dijo el apóstol Pedro: tú cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Pero cuando no está la palabra y viene el diablo y te dice: tu familia se va a perder, tu familia va a estar toda tirada por el piso, nosotros nos asustamos y corremos y dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no hay palabra, porque no la conocemos, porque no la leemos. Por eso es importante que podamos tener la semilla de Dios, que es la palabra de Dios, en nuestro corazón, en nuestra mente. Llenarnos de Dios y de su palabra, para que esta palabra pueda dar el fruto que necesita nuestra vida. Amén. Algo importante, que a veces Dios no nos necesita a nosotros. Dios no nos necesita a nosotros. ¿Saben por qué Dios nos llama, nos busca? ¿Saben por qué Dios nos habla? ¿Por qué Dios quiere estar cerca de nosotros? Porque nos ama. No porque nos necesita, porque Él no nos necesita a nosotros. Nosotros sí lo necesitamos a Él, pero Él no nos necesita a nosotros. Y a pesar de que no nos necesita, una y otra vez Dios nos habla, una y otra vez Dios nos llama, una y otra vez nosotros corremos contra la voluntad de Dios y Dios nos sigue para llevarnos nuevamente en el camino de la bendición. ¿Saben por qué lo hace? Porque Él nos ama. Él podría dejarnos que nos vayamos y que nos perdamos. Él podría dejarnos que vayamos por el camino equivocado, pero Él nos corrige como un padre corrige a su hijo. Él nos corrige porque nos ama y porque quiere que caminemos en la bendición de Dios.
Amén. Por eso es importante recibir la palabra de Dios. Recibirla y decirle gracias, Señor, por tu palabra. Yo necesito esta palabra. Yo necesito que mi corazón pueda ser buena tierra. Sacar los escombros, sacar los espinos, sacar todo pensamiento negativo, sacar la duda, sacar la incredulidad de mi vida. Y que sea sembrada tu palabra en mi vida para que yo pueda ver el fruto de tu palabra en mi vida. Amén. Levante su mano al cielo conmigo, cierra sus ojos y diga: Señor Jesús, en esta noche yo quiero ser la buena tierra, donde la semilla de tu palabra sea sembrada y pueda dar fruto, el fruto que tú esperas. Señor, que ese fruto se pueda ver, que ese fruto se pueda ver en mi vida, en mi casa, en mi familia. Señor Jesús, limpia mi vida, saca los escombros, saca las piedras, saca los malos pensamientos, saca las dudas, la incredulidad. Yo renuncio a toda mi vida, renuncio a todo mi pasado, renuncio a todo lo malo, lo oculto, renuncio a lo vergonzoso y me entrego a ti. Quiero que mi vida sea una tierra limpia, una tierra santa, donde tu presencia se manifieste cada día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso de victoria, así sobre tu cabeza, aplaudir.